Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América y también a través de nuestras páginas oficiales, especialmente por el canal de YouTube, donde ustedes pueden estar informados de los cursos que estamos ofreciendo. Seguimos con el curso de Mateo, la gente se ha mantenido y parece que muchas personas están beneficiando acerca de este curso que queremos educar, compartir de una manera liberadora a nuestra gente. De verdad que muchas gracias por darnos su tiempo, que Dios les cuide, que Dios les bendiga. Estamos en el domingo 5 de marzo del 2023, segundo domingo de Cuaresma, ya en el segundo domingo de Cuaresma. En el primer domingo estuvimos viendo cómo el Espíritu de Dios movió a Jesús, lo empujó al desierto. Hablamos de que del desierto nadie se puede escapar, esas experiencias a veces negativas, experiencias donde no sentimos la presencia de Dios, ¿verdad? Pero también en el desierto la comunidad tenía que hacer ese compromiso serio de decir, sí, Señor, yo creo que tú estás conmigo, yo creo que tú no me abandonas, yo creo que en el desierto también puedo experimentar vida, puedo experimentar salvación. Ahora el escenario es la montaña. Vean qué ecológicos son los evangelios, ¿verdad? Ahora entraremos a la montaña y en la montaña vamos a tener también un poquito de entrar en el misterio de la gloria de Dios, de la divinidad de Dios, de cómo este Dios nos sigue otra vez, se sigue manifestando, nos sigue otra vez invitando a participar en una comunidad para que vean cómo no solamente son cosas negativas que vienen en el camino discipular, ¿verdad? En el camino discipular también se encuentran unas experiencias positivas que le llenan a uno de vida. Yo creo que si ustedes me preguntan si he tenido puras cosas negativas en mi ministerio, les diría que no. Yo creo que son más cosas positivas, más señales del reino, ¿verdad? Aunque algunas veces a uno lo cuestionan acerca de la experiencia de Dios, pero más veces uno se transfigura. Bueno, vamos a hablar sobre la transfiguración de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, 1-9. Les invito a que abran su corazón, su espíritu, dejen que Dios entre en ustedes, respiren profundamente, agradézcanle a Dios por la vida, pídanle que les abra su entendimiento, que les enseñe también a descubrirle en lo ordinario, en lo cotidiano de la vida. Señor Jesús, te pedimos que derrames tu espíritu, que te transfigures sobre toda la gente que me esté escuchando. Tú conoces sus historias, quizás son de dolor, de tristeza, quizás tienen una muy mala imagen tuya, pero quieren aprender también a experimentar tu amor, a descubrir tu misericordia. Queremos también contemplar tu gloria y queremos también seguir en este camino de construir reinos aquí y ahora. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Así que bueno, hermanos, el Evangelio, como les dije, es para el día 5 de marzo y está tomado de Mateo 17, 1-9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña muy alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro tomó entonces la palabra y le dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí.
Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con sus sombras y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escúchenle. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándoles les dijo: Levántense, no teman. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No le cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra de Dios. Fíjense que esta es una historia que ha sido retrabajada. Mateo retrabaja esta historia de la transfiguración. Y esta es una historia pospascual. ¿Qué quiero decir esto? Que esta es una historia después de la muerte y la resurrección de Jesús, ¿verdad? Entonces, una historia que ya ha pasado. Todos los elementos de vida, muerte, la glorificación plena del Hijo amado de Dios se encuentran dentro de esta narración, ¿verdad? Y bueno, Mateo ha ido modificando poquito a su fuente, que es Marcos, en varios momentos. Hermanos y hermanas, ¿en qué sitio, en qué lugar, en qué tiempo, en qué momento estás experimentando transfiguración? Yo creo que todos y todas en algún momento sentimos la cercanía de Dios, sentimos de que Dios está con nosotros cuando. Esas son las pequeñas transfiguraciones que quiero que me compartas. Las pequeñas transfiguraciones que le van dando sentido a nuestra vida de fe. Sus comentarios que yo leo, que digo, mira, pues parece ser que a alguien le llegue este mensaje. Son pequeños símbolos, pequeñas presencias de la semilla de Dios que se va sembrando y que hay gente dispuesta a escuchar, a atesorar. Son estas pequeñas manifestaciones. Yo en la semana pasada fui testigo de una manifestación preciosa. Estoy trabajando acá desde su humilde casa acá en México, en una comunidad rural en el centro del país que se llama Guanajuato. Y no he salido de la casa porque de verdad tengo tantas cosas que nunca había estado yo tan ocupado. Pero bueno, aquí estamos con pasión, con amor, haciendo cosas. Salí de noche a acompañar a una tía que falleció y a los familiares. Y vi al cielo la luna con una estrella maravillosa casi pegadita allí como coronando a la luna, ¿no? Y como a unos 6 metros abajo de la luna, una estrella increíble que todos nos quedamos así. ¿Qué es esto? Yo no sé qué acontecimiento astrológico sucedió, pero como que el ver el cielo, la luna, esta estrella que yo nunca la había visto, todas alineadas, me hizo sentir la presencia de Dios en toda su creación, ¿verdad? Y eso es lo que estoy tratando de ver en todo aspecto de vida, la presencia de Dios. Tanto en los cantos de los pajaritos, en la comida que recibo, en el aire que respiro. Sentir que somos parte de una creación nos debe de ayudar a ser humildes para decir, mi propósito en esta vida está cuidar, hacer que otra persona se transfigure, sacarle las cosas buenas de la otra persona.
sacarle lo mejor que la persona tiene, con mis palabras, con mi comportamiento, con mi presencia, ser una bendición, hermanos y hermanas, para otra gente, no en vez de maldición de que, ¡ay, ya llegó! Y la gente tiembla, ¿no? A ver cuándo se va. No, hermano y hermana, que tu presencia con tu familia sea bendición, que les hagas sentir lo bueno, lo importante, lo amado, lo querido que la persona es. Y esto es todo el sentido de ser transfigurados. Bueno, entonces comienza justamente el contexto literario. Jesús acaba de hablar de la predicción de su muerte. Una situación que ha dejado a la comunidad. ¿Cómo es posible que el Hijo amado muera? Porque probablemente la gente se esté explicando cómo es posible de que Dios murió. ¿Por qué tuvo que morir el Hijo amado de Dios? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? La comunidad se siente huérfana, se siente desilusionada, porque Jesús no llenó sus expectativas mesiánicas. Jesús no se convirtió en el héroe, en el guerrero que ellos esperaban, de decir, ahora sí es el tiempo de Israel, es el tiempo de las 12 tribus, es el tiempo de instaurar la nueva monarquía, porque ahora sí tenemos a Jesús que ha venido a anunciarnos que este reino de Dios se ha establecido aquí con sus pobres, con sus humildes elegidos y servidores. Sin embargo, Jesús tiene otros planes. Les acaba de anunciar que van rumbo a Jerusalén. Esto es muy típico del género de las transfiguraciones. Ese es un género literario. No podemos creer todo literalmente de verdad que Jesús subió a la montaña y que esto, y así sucedió, ¿verdad? Bueno, es un género literario. En los géneros literarios de las transfiguraciones, por ejemplo, ustedes pueden ver creo que Daniel lo menciona, el libro de Daniel. También en la literatura apócrifa, el libro de Enoc. Bueno, ese Enoc dio tela para libros y libros y libros y libros. Entonces, en el género de las transfiguraciones, fíjense lo que sucede. Dios les permite al vidente o a la persona elegida entrar o ver qué es lo que está sucediendo en el cielo, o las cosas que le van a suceder a la humanidad en el futuro, ¿verdad? Pero este es un género muy, muy conocido y muy querido, ¿verdad? De pronto, personas ascienden a la divinidad, a la esfera de la divinidad, entran en contacto con la divinidad y desde allí observan cómo está funcionando, por así decirlo, todas las cosas que están pasando en el cielo y también las cosas que van a suceder en la tierra. Lo que le sucede al cielo es un reflejo de lo que va a pasar en la tierra, y lo que le pasa en la tierra es como un reflejo de lo que está sucediendo en el cielo, ¿verdad? Porque así estaban, en esas visiones que ellos tenían, estaban muy conectados. Cielo, tierra forman parte de la misma creación de Dios. No hay una separación como la que tenemos nosotros, ¿verdad? Así que bueno, entonces en este género regularmente van siempre camino a Jerusalén. Así sucedió con Daniel, así sucedió con Enoc, y así también sucede con Jesús. Va camino a Jerusalén, y en el camino a Jerusalén les acaba de anunciar la muerte, la resurrección que va a sufrir el Hijo del Hombre, el Hijo del Humano, y tiene este encuentro de transfiguración, ¿verdad? Y dice que tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Estos van a ser un grupo muy privilegiado. Forman dentro del grupo de los 12, hay otro grupito que está compuesto justamente por Pedro, Santiago y Juan. Ellos aparecen por allí, fueron los primeros que Jesús llamó a formar comunidad en el capítulo 4, 18, 22. Fíjense que Marcos decía que solamente llamó a Pedro, a Santiago y a Juan. Mateo omite esa palabra de solamente, como que entonces uno dice, bueno, estos representan a toda la comunidad, ¿no? Y también aquí también no nos dice que estos grupos, estos tres, van a ser los que van a estar presentes en los momentos más importantes de la vida de Jesús. Y claro, si las personas han sido tratadas con esa veneración, con ese respeto, pues esperaría que este grupito de Santiago, Pedro y Juan
pues también sean los que muestren más fidelidad. Sin embargo, en otro monte Getsemaní, Jesús explícitamente les va a decir a Pedro, Santiago y Juan que estén con Él, que oren con Él. Y lamentablemente, en aquel monte donde no hay transfiguración, donde no hay cambio de cara, donde no hay las palabras de tú eres mi hijo amado, donde solamente aparece el silencio, lágrimas, desolación, noche, aquellos se durmieron, no estuvieron con el hijo amado, porque pues es muy fácil estar con la persona cuando todo tiene sentido. Es muy fácil creer en Dios cuando todo nos va bien. El problema es seguir firmes en nuestra fe aún cuando tenemos llanto, tenemos dolor, tenemos tristezas, aún con todos nuestros recuerdos de nuestros seres queridos, de nuestras enfermedades, de nuestras historias tristes, decir, Señor, yo creo que tú tienes un plan para mí y quiero seguir. Y así como llamaste a Pedro, Santiago y Juan, así me llamas a mí. Así que bueno, ahorita estamos en este momento de gloria, de transfiguración. Y dice que tomó a estas tres personas, dice 6 días después, inmediatamente se le va a tener que venir a la gente. 6 días después, ¿qué? O 6 días, ¿qué otro evento se narra antes que marque el tiempo? No es un tiempo cronos, es un tiempo de kairos, tiempo de Dios, tiempo de la divinidad. Y luego, fíjense que va a tener que remitir probablemente a la experiencia de Moisés cuando subió al monte, allí en el capítulo 24, versículo 16, por allá creo que estaba. Dice, subió Moisés al monte, la nube cubrió el monte, la gloria de Yahvé descansó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día llamó Yahvé a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Yahvé apareció a la vista de los hijos de Israel como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Moisés entró dentro de la nube y subió al monte y permaneció Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Bueno, entonces aquí tenemos la alusión a los 6 días. La nube que cubre la montaña del Sinaí por 6 días. Muy probablemente a esa historia se esté refiriendo el evangelista Mateo, porque sabe muy bien sus escrituras, y entonces estos 6 días van a decir lo mismo que sucedió cuando Dios se manifestó, se transfiguró en la persona de Moisés en el monte Sinaí. Ahora va a suceder algo extraordinario. La gente ha asociado esta montaña, la montaña muy alta, dice, a la montaña alta como la montaña del monte Tabor. La montaña del monte Tabor es la candidata predilecta por la tradición a decir que fue en esa montaña donde Jesús se transfiguró. Pero recuerden que estamos hablando de una manera simbólica. Otra montaña, otra candidata también podría ser el monte Hebrón. Pero, vuelvo y lo repito, a Mateo le encantan las montañas. Siempre presenta a Jesús en la montaña, ¿verdad? Su sermón de la montaña también. Es decir, Jesús entra en su aspecto, en conexión total con la divinidad. En su aspecto de hijo amado, Jesús comparte esa divinidad con Dios creador, con Dios Padre. Jesús entra en la montaña, entra en ese contacto directo con Dios, como Moisés entró en el contacto con Yahvé en el monte Sinaí. Y otra vez entonces la presencia que se deja ver por medio de la nube. Todas estas son las nubes eran los medios por los cuales las divinidades viajaban, ¿verdad? Y el hecho de que la nube se aparezca va a traer a la memoria, es decir, Dios
está presente en la historia de Jesús, legitimando sus luchas. Y si esta es una historia post-pascual, es decir, si la gente se está preguntando qué sentido tuvo la muerte de Jesús, ¿verdaderamente Dios estuvo detrás de la muerte de Jesús? Esta es una historia que la comunidad recupera para decir Dios legitima y Dios está detrás de la muerte de Jesús. Y Dios de alguna manera le va a hacer justicia a la muerte de Jesús. Dios lo resucita, Dios no lo deja en la tumba, Dios no lo deja en la muerte. Dios de alguna manera legitima sus esperanzas de justicia, de verdad, de un mundo mejor, del reino, de los valores del reino, ¿verdad? Entonces Dios es un Dios que se involucra totalmente dentro de la historia del crucificado y ahora glorificado, ¿verdad? Y aparece la figura del rostro que resplandece como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Marcos decía que sus vestiduras se volvieron tan blancas como ningún blanqueador es capaz, casi que anunciaba el jabón, ¿verdad? O el cloro para blanquear la ropa. Bueno, Mateo quita esos detalles y solamente se centra en la cara de Jesús. La vestidura, si se transfigura la cara, se transfigura todo. Por medio de la vestidura representa la persona de Jesús, ¿verdad? La vestimenta es importante dentro del mundo bíblico. Entonces, la cara de Jesús se transfigura totalmente y el rostro, fíjense, el rostro, qué importancia le da Mateo al rostro, pero también lo va a conectar con el rostro de Moisés. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Moisés bajó después del monte Sinaí, su rostro resplandecía y para que la gente no lo viera, le cubrían el rostro? ¿Por qué? Porque Moisés representaba la divinidad y tú no puedes ver a la divinidad te ve. La divinidad es el Elohim, el Dios que ve, el Dios que cuida, el Dios que oye, el Dios que escucha. Pero tú no te puedes atrever a ver a la divinidad porque lo conviertes en un ídolo, ¿verdad? Esa era la teología que tenían. Entonces aquí el rostro tan importante. Qué impresionante es ver el rostro del hermano, pero ahora es un rostro ya no desfigurado, ya no es el rostro de lágrimas, ya no es el rostro del dolor, del llanto. Ahora es el rostro totalmente transfigurado por la presencia de la divinidad, por la presencia de Dios. Fíjense, hay un filósofo que yo quiero mucho que se llama Emanuel Levinas, que acaba de morir hace algunas décadas ya. Él fue prisionero de guerra con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y se salvó gracias a que Emanuel Levinas, que era de origen judío, pues era filósofo, traductor, entonces se salvó gracias a eso. Y su experiencia de él cuando terminó la guerra, cuando los liberaron, fue tanto que toda su filosofía, su ética, se basó en la idea del otro, del rostro del otro. Porque la gente se tenía que explicar cómo es que llegamos a la barbarie hasta el día de hoy, cómo es que llegamos a aniquilarnos a otra persona solamente por ser diferente. ¿Cómo es posible que el rostro de la otra persona te cause miedo? Y esto fue lo que Levinas comenzó a desarrollar en su ética del otro, ¿verdad? Del rostro del otro, la ética del rostro del otro que te empuja, que te llama. Y él tiene el encuentro de la cara, del rostro de la otra persona, te puede humanizar, pero también le puedes hacer violencia, porque tú descubres en el rostro del otro, en sus ojos del otro, en la boca del otro, en la nariz del otro, que se parece al tuyo, pero no es al tuyo, porque tiene otras texturas, otros colores, otras facciones, ¿verdad? Y bueno, como Emanuel Levinas era una persona muy preparada y conocía muy bien la tradición judía de los libros sagrados, él desarrolla entonces esta ética del rostro, del encuentro del otro, el rostro del encuentro del otro que te puede dar miedo. El otro con sus diferencias, con sus historias que son muy diferentes a las tuyas, con sus creencias,
te puede meter miedo porque tú piensas que la otra persona es diferente a ti. Entonces el primer impulso es hacerle violencia, es a matarlo, ¿verdad? Pero si tú no vences este deseo de hacerle violencia al rostro del otro, y si tú lo matas, te deshumanizas tú, porque no has descubierto que en el otro vive la presencia de Dios. Está el Dios que ha dicho que es amado desde toda la eternidad, ¿verdad? Entonces, la otra postura es abrazar al rostro del otro, aceptarlo en su alteridad, en su diferencia, aceptarlo como tu yo, y entonces vas a descubrir que el otro no es tan diferente de ti, que en el otro tú te puedes humanizar, que abrazar el rostro, ver el rostro del otro, puede producirse un encuentro, así como el encuentro que se produjo con Jesús y los discípulos, ¿verdad? Con Pedro, Santiago y Juan, que entran en una ética, en una solidaridad de comunidad, de decir, somos parte de la familia humana. Y bueno, les cuento esta historia de Manuel Levinas porque de verdad es fascinante el rostro, cómo el rostro entonces, cuando vences los impulsos de hacer violencia porque es diferente, o porque no piensa como tú, o porque no tiene las creencias que tú tienes, o porque no ama como tú, te puedes privar de la oportunidad de ver en el rostro del otro la presencia de Dios. Y él va a tomar un caso muy particular en el libro del Génesis, en la historia o en el ciclo, diríamos, de Esaú y de Jacob. ¿Se acuerdan ustedes que Jacob le robó la primogenitura a Esaú y se va huyendo? Jacob en su largo peregrinar se encuentra también con Dios en el desierto, pelea con Dios, se va convirtiendo, deja de ser Jacob el mentiroso y se convierte en Israel y regresa otra vez, pero había dejado la familia dividida porque Esaú prometió matarlo. Dice, tan pronto muera mi padre, voy a matar a Esaú. ¿Por qué? Porque le robó la primogenitura. Entonces se quedó ese episodio así de esa historia paralela de Esaú con el enojo y nos centramos en el personaje de Jacob. Vimos cómo Jacob sufrió las peripecias allá con Labán, su tío que lo explotó, lo oprimió, bueno, se casó con Raquel, se casó con Lía y bueno, toda la historia de opresión. Y regresa otra vez a la casa. Eso es como la historia del ser humano, ¿verdad? Lejos de la casa, se encuentra vulnerable, precario, expuesto a cualquier peligro, tiene que vencer sus demonios personales que llevamos dentro, tenemos que experimentar la gracia de Dios, tocar fondo y después volver a conectarnos con lo que dejamos, ¿verdad? Jacob viene de regreso otra vez, pero alguien le anuncia que Esaú ha salido con un gran ejército a su encuentro. Y entonces a Jacob le entra el miedo, le va mandando regalitos para ir preparando el camino de este encuentro. Y de verdad que el autor sagrado maravillosamente nos pone en suspenso, porque si nos metemos dentro de la narración, uno no sabe qué es lo que va a hacer Esaú, si va a matar a Jacob, porque nos quedamos con esa idea. O si Jacob verdaderamente, sabemos que Jacob se ha arrepentido, sabemos que Jacob ya no es Jacob, que Jacob es Israel, sabemos que ha habido un cambio porque de verdad la bendición le ha costado y lo ha pagado con creces, ¿verdad? La esclavitud que vivió bajo Labán, el tío. Y en ese encuentro, y en ese caminar, y en ese peregrinaje, dice Emanuel Levinas, el filósofo, Jacob se mueve en miedo. Pero Esaú también tiene miedo de hacerle violencia al rostro del hermano. Los dos van en miedo, pero van caminando al encuentro el uno del otro, movidos en miedo. Y nosotros como espectadores nos quedamos así, ¿qué va a pasar? Bueno, para gracia de verdad del texto tan sagrado, tan especial, cuando se encuentran, ¿qué es lo que sucede? Se abrazan, se comienzan a llorar y
se establece nuevamente la amistad, la hermandad que había quedado violentada. Se descubre que la gracia de Dios alcanza para todos, o la bendición de Dios alcanza tanto para Jacob como para Esaú, que no hay necesidad de robar. Y luego hay una confesión muy interesante que hace Jacob al encuentro de Esaú. Dice, porque ahora he descubierto que ver tu rostro es ver el rostro de Dios. Eso Jacob no lo podía decir antes, porque todavía no se movía con el Dios del rostro que protege cualquier persona. Y esto es lo que Manuel Levinas ilumina en su ética para decir, cuando tú ves el rostro de la otra persona y vences tus miedos, tus temores, vas a ver el rostro de Dios. Lamentablemente nadie quiere ver el rostro ahora. Solamente queremos ver rostros transfigurados, rostros maquillados, rostros bonitos, ¿verdad? Rostros que nos alejan de la realidad, pero rostros donde hay tristeza, donde hay llanto, rostros que te invitan a ver desesperación, vacío, soledad. ¿Cómo puedes transfigurarlos? ¿Cómo puedes ayudarles a que saquen la luz? ¿Cómo puedes trabajar con esos rostros? Cuando a veces es más fácil huir de nuestra mirada, cambiar nuestra mirada o alejarnos de esos rostros, porque esos ojos nos interpelan, porque esos ojos me dicen, mírame, soy tu hermano, soy tu hermana, no me ignores. Estamos en esto en solidaridad. Esa es la ética de Levinas. Y este es exactamente, he traído a la colación a este filósofo porque nos puede ayudar a decir con la ética del rostro. Es muy bonito ver el rostro de Jesús glorificado. Por eso nace el deseo de Simón Pedro, qué bien estamos aquí, qué bien estamos aquí. Él fue transfigurado, su cara cambió. Aparece Moisés y Elías, todos los personajes del Antiguo Testamento, los más importantes. Entonces estamos ante la idea de que Moisés y Elías representan la ley a los profetas. Mateo ya los ha unido allí por el 5:17, 7:12, 11:13, 22:40. Y también puede hacer una referencia a que estos dos profetas no murieron, tanto Elías como Moisés, ¿verdad? Según Deuteronomio 34:6, según Segunda de Reyes 2:11, se van a la presencia de Dios, ¿verdad? Y también estos dos personajes iban a jugar un papel importante dentro de la segunda venida del reino de Dios, ¿no? Así lo establece el Deuteronomio 18:15 y también Malaquías 3:23. Entonces, cuando tú ves un rostro transfigurado, cuando el rostro de tu hermano, de tu hermana se transfigura porque no carece, no necesita, porque todo le va bien en la vida, pues quieres prolongar esa experiencia. Pero ¿qué haces con rostros que te interpelan y que te dicen no me dejes morir solo? ¿Qué haces con rostros que te dicen necesito de ti? Necesito de tu mirada, necesito que me abraces con tus ojos, que me acaricies con ellos. Necesito sentirme que estoy vivo por medio de la mirada, porque a veces está en la depresión la persona como muerte en vida. ¿Cómo consolar a ojos que solamente tienen lágrimas? ¿Cómo consolar y transformar bocas que solamente maldicen? Entonces el rostro necesita ser transfigurado. Y entonces Pedro, con ese papel que tiene, le dice Rabí. Fíjense cómo no le dice Señor o Maestro. Pedro no le llama Rabí, no le llama Maestro. Pedro le llama Señor, ¿no? Qué bien estamos aquí.
Señor, qué bien se está aquí. Pedro representa la parte del judaísmo que todavía está sumido en las expectativas mesiánicas de decir Dios tiene que privilegiar al pueblo de Israel. Dios lo confirma por medio de Moisés, por medio de Elías. Entonces hay una continuidad. Pedro ve una continuidad entre Moisés, Elías y ahora Jesús. Como que Dios quiere que el pueblo de Israel siga siendo el pueblo donde todos los otros pueblos van a tener que venir a experimentar la salvación. Jesús parece ser que no comparte esa idea. La comunidad de Mateo se tiene que aventurar a misionar, a ver el rostro del otro, no solamente ver rostros conocidos, rostros del pueblo escogido, rostros solamente que piensan como tú, que sienten como tú, que oran como tú. El reinado de Jesús es ver otros rostros diferentes, otras historias, salir al encuentro del otro, que te puede causar miedo, que te puede causar temor, que puedes actuar en violencia, muy cierto, pero si les haces violencia a esos otros rostros, no has escuchado la voz que está dentro de ti desde toda la creación. No matarás, no matarás. Entonces, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas. Bueno, es Pedro el único que toma la iniciativa, no invita a los otros 2. Es él el que voluntariamente dice, si quieres, haremos las 3 tiendas. Una referencia clara a la fiesta de los tabernáculos que se narra en el libro de Levíticos 23, 39, 43. De tal manera que Pedro todavía está anclado en sus categorías judías. Y en el discipulado de Jesús, uno tiene continuamente que renovarse. Uno tiene continuamente que estar abierto a otras nuevas experiencias. Y es en este discipulado de Jesús que uno no puede hacer siempre lo mismo. Y eso es a veces donde la misión fracasa, porque siempre estamos acostumbrados a hacer lo mismo. Como que Dios dijo a la mente, ciérrate. No, Dios dijo, efatá, ábrete. No puedes tú replicar lo mismo. Hay grupos que se van a extinguir o se están extinguiendo porque no se renovaron, están siempre en lo mismo. Me viene al caso un grupo de Los Ángeles, California, que se llamaban las Niñas de la Inmaculada Concepción, creo. Y las niñas ya solamente son 2 viejitas de 95 años. Y son las únicas y están enojadísimas porque la gente o las muchachitas ya no quieren ir a ofrecer flores. Porque eso es lo que hacen, ofrecer flores en el mes de mayo. Pues hay que renovarse. Hay ministerios que tienen que evaluarse, hay misiones que tienen que evaluarse, tienen que planearse, tienen que ser iluminadas con otras nuevas experiencias porque el mundo va cambiando. La iglesia va cambiando, las realidades van cambiando. Entonces no podemos quedarnos anclados en lo que nosotros hacíamos. Y bueno, los que nos atrevemos a soñar, pues esto implica más trabajo, implica darse golpes con la gente que rechaza esos cambios. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrada a su zona de confort. Aquí Pedro se quiere quedar en su zona de confort y decir, ¿sabes qué? Quedémonos como en el antiguo. Qué bien estamos aquí, ¿para qué necesidad de bajar? ¿Para qué necesidad de cambio? Y el verdadero discípulo es aquel que es capaz de bajar y abrazar otro monte, como es el monte Tabor, ¿no? Marcos decía que hablaba así porque no sabía, porque estaba lleno de miedo y no sabía lo que decía. Bueno, aquí Mateo le quitó eso. Recuerden que para Mateo, Pedro, pues es el héroe, ¿verdad? Entonces viene otra vez, todavía está hablando cuando la nube luminosa los cubrió con una sombra, ¿no? Toda esta idea preciosa de la nube, de la presencia de Dios,
y los cubre a toda la comunidad. Fíjense cómo la gracia de Dios alcanza para todos, no solamente a Pedro, a Santiago y a Juan, sino también a Elías, bueno, lógico, a Moisés y sobre todo a Jesús. Y desde la voz, entonces sale la visión de este es mi hijo. No Moisés, Pedro, no Elías, Pedro. Jesús es el hijo amado. ¿A quién hay que escuchar? Esa es una invitación a la comunidad, decir, a ver, espérense, si ustedes están pensando, viviendo de las glorias del pasado en la figura de Moisés y de Elías, que fueron importantísimos dentro de la historia del pueblo de Israel, lo fueron, que siguen siendo piezas claves en su teología de ustedes, lo son, pero ahora el tiempo de la misión, es tiempo de ver otros rostros. Y este rostro transfigurado es un rostro universal. Es un rostro que va a integrar a todos otros rostros y por eso hay que escucharlo. No hay que escuchar ni a Elías ni a Moisés, que son importantes. Tristemente, hermanos y hermanas, ahora parece que escuchamos más otros discursos que al mismo Jesús. Escuchamos más y pesa más lo que dice el magisterio, lo que dice el catecismo, lo que dicen las revelaciones de no sé quién. Yo no sé quién se ha inventado tanta espiritualidad tan enajenante que lo comparan al igual de la Biblia. Es que lo dijo el padre, no recuerdo. Digo, ¿y usted qué autoridad tiene? Ustedes no me están escuchando a mí. Uy, maldito soy. Ustedes tienen que tratar de escuchar a Jesús. Este es un mandato de Dios. Escúchenlo, escudriñen escrituras. Somos cristianos, seguidores de Cristo, constructores de su reino. No estamos fundados en Pedros, en Santiagos, en Juanes. No estamos localizables en ciertas áreas. Es el Espíritu de Dios que dice, escucha a mi Hijo amado. Y este Hijo amado tiene un rostro, es concreto, es persona. Hermanos y hermanas, ¿cómo puedes tú escuchar al Hijo amado, al predilecto? Escuchar el rostro, escuchar las palabras que salen del rostro transfigurado, es compartir su gloria. Es humanizarte. Pero ¿por qué hay que escuchar al Hijo amado? ¿Y por qué es que fue amado? Por su fidelidad, por su entrega, por abrazar la cruz como manera de liberación. Por eso es que hay que escucharlo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí esta voz misteriosa que sale desde todas las eternidades? Es decir, todas las personas que toman la cruz, la causa del Hijo amado, todas las personas que construyen, que edifican, que ven en el rostro del otro su igual, que se humanizan, que no son violentas, que son pacíficas, que trabajan por la paz, todas estas personas que son hijos e hijas de Dios son amados, son amadas. Así que, hermano y hermana, siéntate en un lugar preferido de tu casa, ponte en oración y escucha otra vez las voces de Dios que te dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Y esto es un don gratuito que viene de Dios. No permitas que te destruyen tu rostro, que te lo desfiguren con condenas, con sentencias, con que te vas a ir al infierno porque te vas a condenar. Escucha únicamente la voz de Dios que te dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Transfigura tu rostro abrazando el rostro de la otra persona. No te importe la raza ni el color de la piel, como decía la canción, ama a todos como hermanos y haz el bien.
no te importe nada, no te importe ni la orientación sexual, ni la raza, si es rico, si es pobre, si es hombre, si es mujer, si es chino, si es de Marte, si es de Plutón. Lo único que te importa es que en el rostro del otro puedes encontrar tu propia humanización. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Bueno, me metí a trabajar tanto con el rostro del otro que el tiempo se me fue. Cuídense mucho. Cuiden su rostro, que su rostro sea siempre un rostro de amabilidad, de hospitalidad, de sanación, de bendición. Una sonrisa transforma la vida de otra gente. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.